¿Quién empieza? Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia. Hoy ya estamos en Romanos capítulo 10 y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a todo lo correcto. Y dice la palabra en Romanos 10: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Padre bendito, estamos delante de su presencia, le damos gracias, Señor bendito, por lo que usted nos permitió hacer el día de hoy, por lo que quedó pendiente. Sabemos que todo obra para bien para los que le aman, Señor bendito. Pongo la vida de las personas que van a ver este video en sus manos, Señor bendito, y le agradezco, Señor, la vida, le agradezco la oportunidad de compartir, Señor bendito, y le pido como siempre, Señor bendito, que lo que se hable sea lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar y no lo que mi carne, Señor. Yo me hago a un lado y que el Espíritu Santo nos exhorte, nos consuele y nos edifique. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, para los que a lo mejor están quizás iniciando en ver los videos de este canal, en esta serie estamos leyendo la palabra. Hablamos de que pues en la mayoría de las iglesias ya se abre muy poco la Biblia. Antes, hace muchos años, era de que te pedían que buscaras una escritura, todos llevaban su Biblia, todos abrían la Biblia en la escritura, y si alguien no llevaba Biblia porque era nuevo o porque no tenía dinero para comprarla, le compartíamos para que leyera la palabra. Pero hoy, en estos tiempos, las iglesias tienen ya pantallas en donde se hace se ponen las enseñanzas, y muchas personas en toda la semana no abren la Biblia, y cuando el domingo se podía abrir ya no la abren tampoco porque pues están en las pantallas. Entonces hay una necesidad de conocimiento. Lo que queremos también es inyectar ese conocimiento, que tengan a la gente necesidad de aprender, de conocer, de saber qué es lo que dice la palabra y qué es lo que nos viene a cómo nos bendice la palabra al conocerla. Y bueno, pues aquí continuamos con Pablo está hablando. Pablo dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, obviamente está hablando del pueblo judío, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. O sea, no entendieron a Dios, no conocieron totalmente a Dios, que era lo que Él quería para su pueblo, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. O sea, dejaron la justicia de Dios para someterse a su propia justicia, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahí se acaba la ley para justificar a aquel que cree. Ahora, ¿cómo ser salvo? Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esta parte de la escritura hay muchas personas de hecho que se la saben de memoria. Aquí el punto es que el problema es que lo han hecho una religión, lo han hecho religiosamente. O sea, de pronto hay personas que empiezan a platicar con alguien en la calle y dicen: es que necesitas hacer tu oración de fe, y haz tu oración de fe. Y las personas sin entendimiento, sin conocimiento, repiten una oración que no sienten de corazón y que no entienden, y de pronto les dicen: ya hay una fiesta en el cielo, ya eres cristiano, ya eres salvo, pero no les dan más. Y de pronto esas personas, pensando que ya son cristianos, se les dice: acércate a una iglesia cristiana. Y ellos al no conocer tampoco, y sabiendo y teniendo el entendimiento de que hay tantas iglesias que son de la cristiandad pero que no son cristianas, se van y se meten, y pues salen quizás peor que antes, dañados. A muchos los han defraudado, les han sacado su dinero, se han enfermado, etcétera, porque no están en el lugar correcto. Entonces aquí el punto es: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, sí, pero la palabra de fe que predicamos. O sea, cuando vemos nosotros a Felipe y el etíope, el pasaje que vimos en Hechos,
vemos que Felipe se quedó hasta que fue necesario. O sea, no lo dejó antes de que ya tuviera el entendimiento. Una iglesia correcta, con sana enseñanza, tiene que tener un filtro en el cual se le dé la visión de la casa y que tenga entendimiento de lo que está haciendo y por qué. O sea, no solamente es haz tu oración de fe y ya vente, no, sino que tenga entendimiento de por qué, para qué es lo que está haciendo, y que también tenga entendimiento de que no vamos a estar haciendo una confesión de fe a cada rato, porque entonces no hemos entendido nada, sino que muchas veces es necesario que a la persona primero se le explique, tiene muchas necesidades, muchas dudas que hay que resolver, siempre todo centrado, tiene que ser cristocéntrico en los principios básicos, para que ellos puedan entender que tienen necesidad de Dios, pero obviamente sí tomar desde su necesidad, porque la mayor parte de las veces nosotros no somos quienes buscamos a Dios, sino Dios nos buscó en un momento de necesidad. Y entonces esas personas se acercan a Dios con una necesidad, con un problema, buscando consuelo, buscando ayuda, y lo tenemos que llevar a los pies de Cristo. Les tenemos que dar entendimiento. Entonces, sí, es importante esta escritura de Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Pero para que yo pueda confesar con mi boca, tengo que creer en mi corazón. Y si yo no creo en mi corazón, no puedo hacer una oración de fe. El problema es que muchos están haciendo que hagan la oración de fe sin tener entendimiento en su corazón de lo que están haciendo y sin creer realmente que Dios le resucitó de entre los muertos al Señor Jesús. Entonces, cuando tú lo haces correctamente, en el orden establecido, que crees, y como ya creíste, ya es en tu corazón algo real, entonces haces tu oración de fe y entonces es cuando vienes a ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay necesidad de hacerlo? Sí, pero no de una manera religiosa y no de una manera express. De nada sirve tener iglesias de 1,000 personas que solamente 2 o 3 sean cristianos. Es mejor tener una iglesia de 10 personas pero que sean fieles. Amén. Porque no hay porque pues la escritura dice, todo el que en él cree no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, ¿cómo van a invocar a alguien en quien no han creído? O sea, primero tengo que enseñarles a creer, o sea, tienen que compartir desde la fe para que puedan creer. Cuando creen, entonces, pero ¿cómo van a creer en alguien del cual nadie les ha hablado? No han escuchado, porque han escuchado de tradiciones, de un ídolo de barro, pero del verdadero Jesús, del Jesús bíblico, han escuchado muy poco, no le conocen. Entonces, ¿y cómo irán si hay a ver quién les predique? Y si no hay, y si nadie envía a alguien a predicar, ¿quién predicará? Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de la paz. Entonces, Dios bendice obviamente también a aquel que está predicando el nombre del Señor y que hace que las personas tengan un encuentro, provoca. Nosotros somos provocadores de encuentros con Dios. A eso nos tenemos que dedicar cada uno de los hijos de Dios, a ser provocadores de que las personas tengan un encuentro real con Dios. Amén. Versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquí tengo un punto bien importante. Dice, no todos hicieron caso al evangelio. O sea, le compartes a muchos no van a creer, lógicamente, va a haber mucha gente que no va a creer. Si ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. O sea, es por la palabra de Cristo. El oír lo que el Señor Jesucristo dijo es lo que nos va a dar vida, lo que nos va a dar fe. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Hoy también, o podemos hablar con muchas personas que sí han escuchado del Señor Jesús,
Ya no puede ser, no es así como que no tienen ni idea. Claro que algo, pero pocos, pero les predican en las iglesias donde se reúnen las personas que están en la cristiandad. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Hoy es algo real. Hoy vemos que con el internet y con las redes sociales la Biblia se comparte en donde menos nos imaginamos. Gloria a Dios, a mí me han notificado que YouTube, que este canal ya se ve en Estados Unidos y en Argentina. Entonces, eso es una bendición. Por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Obviamente los judíos estaban preparados, muy versados en la ley. Cada judío se sabe la Torá, tiene entendimiento de la Torá, tienen reuniones obviamente para darle el entendimiento correcto a la Torá. Y se sienten que ellos, o como son depositarios de la palabra, ellos sienten que son más, y se los provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que nos anexamos, digamos, a la iglesia, nos hacemos hijos de Dios, los que creemos, no nos convertimos como nación, sino individualmente, y en cada parte, en cada lugar, hay una persona que no entra como pueblo, que entra individualmente, un pueblo que no es pueblo, un pueblo que no tenía conocimiento, un pueblo que no sabía del Dios verdadero, un pueblo al que quizás le enseñaron pero con errores, con fallas, un pueblo sin entendimiento. Dice, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso también es algo hermoso, es algo poderoso, porque finalmente yo era un hombre que había sí tenido daño siendo un infante, y eso me hizo rechazar a Dios. Y obviamente llegó el tiempo en el que alguien me quiso compartir, y pues yo en ese momento yo estaba rechazando, yo hasta decía, ya me quieren venir otra vez a envolver los aleluyos, y yo siempre les doy la vuelta. Yo me sentía muy orgulloso de que les daba la vuelta, pero el punto es aquí que no preguntaba yo no lo buscaba, yo me fui yendo más y más y más al fondo, y él fue el que me buscó a mí. O sea, es algo que es real. O sea, mucha gente dice, es que encontré a Cristo, es que hasta que encontré a Cristo. No, realmente no encontramos a Cristo, Cristo nos encontró a nosotros, porque nosotros éramos un pueblo que no buscaba de Dios, y Él se manifestó a los que no preguntaban por Él. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. El problema es que con los judíos, el problema para los judíos es que Dios no se ha apartado, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Él lo que dio no lo quita, y Él los hizo hijos, y ellos siguen siendo hijos, pero están sin entendimiento y son un pueblo rebelde. Perdón. Y entre los gentiles habemos personas que fuimos en otro tiempo de lo peor, que sí fuimos rebeldes, pero que tuvimos un encuentro con Dios, y sin embargo no perfectos, pero vamos buscando la perfección cada día. Nunca vamos a alcanzar la perfección hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Capítulo 11. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres, no estás solo. No creas que estás solo, le dice. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. O sea, no eres el único. Está hablando de 7,000. Dios siempre ha tenido un remanente. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. O sea, que siempre de la iglesia verdadera Dios siempre tiene un remanente, por mucho que haya venido Satanás a apagar iglesias, a apagar el fuego del Espíritu Santo, a derribar iglesias, a matar pastores, a tirar el testimonio de iglesias. Siempre hay un remanente fiel
conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras, no es porque yo haga, porque yo me porte bien, porque haga mi buena obra del día, porque de otra manera la gracia ya no sería gracia, ya no es un regalo, entonces me está cobrando. La gracia es porque es un regalo. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Por eso ellos no pueden ver aún hasta hoy, aun cuando ellos aceptan, porque nunca han rechazado que existió Jesús, aceptan que fue un verdadero profeta, respetan lo que enseñaba algunos judíos, no todos, pero sabían que realmente no había hecho algo malo, pero aún con eso no pueden ver. Hay personas, hay santeros, hay masones que leen la Biblia y que a lo mejor pueden leer conocer hasta más que tú o yo de la palabra, pero Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. No pueden tener revelación del Espíritu Santo. El que tiene revelación del Espíritu Santo es el que es fiel a Dios, el que tiene un corazón acepto para Dios. Entonces, puede haber muchas personas que se sepan la Biblia al revés del derecho y sin embargo no ser cristianos. De hecho, está demostrado que el 98% de los teólogos son ateos. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Obscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Bueno, aquí obviamente eso es la consecuencia de alguien que no quiere buscar a Dios y que solamente pues ve la palabra como otro libro más y que no quiere hacer un cambio, o que a lo mejor entiende pero que no quiere tomar una responsabilidad. Esas son las consecuencias. La salvación de los gentiles. Digo entonces, ¿acaso tropezaron al caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? O sea, ahorita están como rechazados, como separados los judíos, pero dice, ¿cómo será su plenitud? Quiere decir que volverá a llamar a Israel, y Israel será la primicia de la salvación. Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Obviamente cuando los judíos regresen al entendimiento y abran sus ojos al Señor Jesucristo. Y si el primer pedazo de masa es santo, o sea, los judíos, también lo es toda la masa. Todo lo que se ha hecho hoy, todas las iglesias fieles a Cristo, pues son santos también. Es santo la iglesia, el pueblo judío, y es santo el pueblo cristiano. Amén. Y si la raíz es santa, también lo son sus ramas. La raíz, obviamente, es Israel, y las ramas somos los gentiles. Todo el árbol es santo y todo el árbol es Cristo. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, aquí estamos hablando ya más en el aspecto de que Dios cortó de sí a muchos de los judíos, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Tú eres un olivo que no eras del árbol y que fuiste injertado en el árbol. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Imagínate ellos que eran hijos por naturaleza, de nacimiento. Dios no les perdonó su pecado. Muy pocos alcanzan a entender que cuando empiezan a dividir ley y gracia, es verdad, no estamos en el tiempo de la ley, pero como hoy es más excelente el regalo de gracia, el don, porque antes era
por obras, casi cobraba, era como casi como si se cobrara por la salvación. Ahora no. Antes había que cumplir la ley, ahora no. Ahora hay que tener fe. Entonces, ¿cuánta más responsabilidad tengo yo de vivir en santidad, apartado para Dios? Y dice la Escritura, si los judíos, que eran la raíz, que son los hijos reales de Dios, fueron desgajados muchos, ¿cuánto más yo? Si yo permanezco en mi desobediencia, en mi soberbia, en mi orgullo, yo no soy parte del olivo como un olivo natural, soy olivo silvestre. Entonces, si yo permanezco en mi soberbia, en mi orgullo, en pecado, va a llegar el momento que se va a acabar la gracia, porque se acabó para los judíos y se va a acabar también para los gentiles. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, van a ser restaurados los judíos. Por eso las personas que han maldecido a los judíos, les han pasado muchas situaciones. Hay un video por ahí que circula en YouTube en donde vienen jefes de estado, cantantes, actrices que se han atrevido a hablar palabras en contra del Señor Jesús y que finalmente tuvieron sus consecuencias. Se atrevieron a hablar en contra del pueblo judío. Hay quienes hasta han maldecido al pueblo judío. Y dice la Escritura, y eso es lo que no ha entendido la gente. Dice, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Cuando nosotros bendecimos a la raíz, a los judíos, Dios nos bendice. Cuando nosotros odiamos a la raíz, rechazamos a la raíz y maldecimos a la raíz, pues obviamente es lo mismo que vamos a recibir nosotros: odio, rechazo y maldición. Entonces no podemos estar en desobediencia tampoco en eso. Por eso nos hace entender Pablo esta parte. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Quién le ha dado a él primero? O sea, aquí Pablo nos está volviendo a poner en la parte de lo que hablábamos en el video anterior de diezmos, ofrendas, primicias. ¿Quién le ha dado el primero? Nosotros no le dimos primero, nosotros solamente le devolvemos de las bendiciones que Él nos da, de la forma en que Él nos ha respaldado. Nosotros estamos dándole, y no todo, un poco. Cuando un patrón tiene un negocio y tiene a sus empleados, no le dice al empleado, vende todo lo que tengas, agarra tanto y me das lo que sobre. No, él saca su ganancia y de ahí le da su sueldo. Y Dios no hace así. Dios dice, dame solamente el 10% de lo que yo te estoy bendiciendo. Esa es la gran diferencia. Amén. Capítulo 12. Actitud consecuente del creyente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Renovación de vuestra mente, metanoeo. Para que haya una metanoia, que es un cambio de dirección, tiene que haber un cambio de mente. La renovación de tu mente debe de cambiar. No nos debemos de adaptar a este mundo, sino ser transformados mediante ¿Y cómo se va a renovar mi mente? Bueno, pues el asunto es sacar, dice el Señor, es como sacar cosas viejas y meter cosas nuevas. Estamos sacando lo que ya no sirve, pero se tiene que meter algo nuevo. ¿Y qué vamos a meter? Pues dice anteriormente, la palabra de Cristo. Amén. La palabra de Cristo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, o sea, para que nosotros podamos decir que sí es verdad, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros vamos a poder tener la revelación de que es verdad, para poder nosotros ser testimonio de que es verdad la voluntad de Dios, que es lo bueno, aceptable y perfecto. Amén. Y que en eso vamos a caminar.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que os ha distribuido a cada uno, que nadie se sienta mucho. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero si teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. O sea, si nos dio la gracia el Señor y nos dio dones, tenemos que usar los dones. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Obviamente aquí en esta lista solamente toma algunas partes Pablo de las otras listas que existen, donde están los dones del Padre, donde están los dones del Hijo y donde están los dones del Espíritu Santo, porque solamente está tomando como ejemplo. Realmente aquí no nos está dando la lista de los dones, sino está tomando una parte de los dones del Padre, una parte de los dones del Hijo y una parte de los del Espíritu Santo, para referirse en general de la diferencia de dones que hay. El de profecía, que es el de profeta, que es uno de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo. El de servicio, que es el de servir, que es de los dones del Padre. El de enseñanza, que es también del magisterio, que es también don del Espíritu Santo. Y vemos que está hablando, entonces va mostrando cada uno de los dones, pero aquí realmente Pablo, como lo que estaba haciendo era una carta y un ejemplo, pues no saca la lista de todos los dones, pero por eso en otras cartas nos saca la lista correcta de los dones del Padre, los dones del Hijo y de los dones del Espíritu Santo, de los cuales pues ya estudiaremos posteriormente. Pero bueno, precisamente dice, tenemos que usarlos. ¿Y cuál es el propósito de usarlos? Bueno, pues obviamente servir a la iglesia, porque son dones para servicio, no dones para servirme, sino para servir. Amén. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Aquí son cosas que realmente yo creo que cada uno de lo que está hablando aquí es digno de una prédica. Pero bueno, aquí solamente es un comentario, ni siquiera es una enseñanza, realmente es el comentario de la palabra, lectura y comentario. Y pues sí, dice, el amor sea sin hipocresía, no puede tener dobleces, no puedo comportarme de una manera un día y otra manera otra, porque eso es hipocresía y eso está mal delante de Dios. Aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno, ser afectuosos con amor, tratarnos con amor fraternal. Pero ¿cuántas veces nos tratamos con ira, con agresión, con violencia, con crítica, con daño? Dice, daos honra. La manera en que tratamos a las personas, las estamos honrando, honramos a nuestro jefe, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ¿los tratamos con honra o los estamos tratando contrario? Daos preferencia unos a otros. O sea, que yo, en vez de preferir yo tener las cosas, que si yo tengo algo, mejor lo comparto antes de recibirlo yo. Pero hay quienes prefieren guardar hasta que se pudra antes de dar. Y eso está mal delante de Dios y eso acarrea maldición. Todo lo que se pudre porque no tuvimos un corazón de dar, acarrea maldición. Amén. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Si el Señor ve que nosotros tenemos, en primer lugar, dice que tenemos que ser diligentes primero para la palabra. No puedo ser flojo para la palabra y decir que soy cristiano, es que no tengo tiempo, es que me da flojera leer la Biblia, es que hoy hubo fútbol, hoy no voy a la iglesia. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. De inicio eso. Lo segundo, mi trabajo requiere diligencia para poder yo tener un buen resultado y que no me corran y que tenga correctamente mi sueldo a tiempo y que pueda yo estar siendo de bendición, es necesario. Entonces no podemos ser perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, yo no voy a llevar ahí a servir al Señor con flojera, con desgano, con molestia, con enojo, o como pensando, pues ya, Señor, ya te vine a servir, a ver ahora cómo me vas a bendecir, o vine a servirte para que me bendigas en esto. Así no se puede. Así de nada sirve ni te va a tomar en cuenta el servicio del Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. O sea, no dice que nos gocemos en el sufrimiento,
pero en el sufrimiento tenemos esperanza y nos gozamos en la esperanza aún en el sufrimiento, y esa esperanza es la que nos da fuerza para perseverar aún en el sufrimiento. Dedicados a la oración, no podemos hacernos a un lado de la oración. Lo más importante del cristiano es cristocéntrico. El cristiano tiene que tener una vida devocional. El cristiano no solamente tiene sus 5 minutos de oración en la mañana, que espero que sea más, no que sean 5, pero tiene que tener un tiempo de 24 horas, 365 días dedicados a la oración. Amén. Entonces, dedicados a la oración, 365 días, 24 horas, contribuyendo a las necesidades de los santos. O sea, yo no me voy a poner a ver si tiene o no tiene, o si se hace tonto o no se hace tonto, sino contribuyendo a las necesidades, poder ser de bendición. Si dice de los santos, es en primer lugar obviamente en nuestra casa espiritual, con los hermanos, practicando la hospitalidad, ser hospitalarios, recibir bien a las personas, bendecir a los que os persiguen. Yo creo que esa es una de las partes más difíciles. A lo mejor de las anteriores puede ser que a lo mejor pasamos de panzazo o la logramos librar, pero una de las partes más difíciles de esta lista, que es cómo debe de vivir un cristiano, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué difícil es que podamos ser hasta aún como este Job, que lo atacaron sus amigos y sin embargo él tuvo que ser el intercesor de ellos, tener ese corazón, y él no tenía ninguna dificultad porque tiene un corazón justo delante de Dios. Pero a nosotros nos cuesta tanto trabajo bendecir a los que nos persiguen, a los que nos ofenden, nos defraudan, nos lastiman. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Estás contento cuando alguien hace su oración de fe? ¿Sientes ese júbilo en tu corazón como hay una fiesta en el cielo, o no te importa? ¿Lloras con los que lloran? ¿Ves el problema del hermano y no te duele en tu corazón? ¿No tienes necesidad al menos de orar? Y si tienes forma de ayudarle de otra manera, lo haces. Ahí muestra mucho el corazón que tenemos, y si tenemos un corazón endurecido o tenemos un corazón compasivo. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. O sea, si hay personas a lo mejor que no entienden las cosas, que les cuesta más trabajo entender lo que les estás explicando, enseñando, las personas que a lo mejor tienen un poco menos de educación que tú, de cultura, porque la educación yo creo que no es eso, porque la educación es en casa, más bien de cultura. Si alguien tiene un poco menos de cultura, que no los veas por arriba del hombro, digas, ay, ese pobre, ¿qué puede saber? No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Nunca te desquites, nunca te vengues, nunca vayas y le hagas daño a la persona y digas, o nunca desees que le pase algo, ¿no? A lo mejor no lo haces, pues yo no le hice nada, sí, pero tú con tu boca, con tu mente, provocaste precisamente que le pasara, porque aguas con lo que nosotros declaramos. Amén. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Tú crees que te quedas así nada más? Si alguien te hizo daño, el Señor no permite que nadie se meta con uno de sus hijos. Al contrario, si alguien te robó, el Señor te va a dar el doble de eso que te robaron. Pero tú tienes que tener, si tú no tienes ese corazón de perdonar, si no tienes ese corazón de orar por esas personas, de limpiar tu corazón del daño, pues obviamente nunca vas a recibir la bendición que tiene preparada Dios al que tiene un corazón compasivo. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. O sea, cuando nosotros, si alguien, voy conduciendo un auto y de pronto se me cierran y se lamento, fui vencido por el mal. Mi primera reacción es agresiva, fui vencido por el mal. Ahora tengo que empezar a vencer yo el bien, con el bien el mal. O sea, responder de una manera diferente, de una manera que se note que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero si tu forma de
siempre conducirte hacia las personas es con agresión, entonces el Espíritu de Dios no mora en tu corazón. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos en el capítulo 12. Vamos a continuar con el 13 la próxima semana. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, le doy gracias, Señor, por esta lectura y comentario. Señor bendito, sabemos que no es una enseñanza, no es una prédica como tal. Señor bendito, solamente comentamos lo que estamos viendo en la palabra, Señor bendito. Y de verdad, Señor, le pido mucho que sea de bendición para las personas que lo van a escuchar. Señor bendito, como siempre, yo reconozco que soy imperfecto y los errores son míos, los aciertos son del Espíritu Santo. Que el Señor Espíritu Santo les dé revelación para que tomen solamente lo que viene de parte de mi Señor Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Señor bendito, y le doy gracias, bendigo a las personas que van a escuchar esta palabra, Señor bendito. Yo sé que quizás habrá muchos que son inconversos o personas que están alejados de Dios, Padre bendito, pero la palabra no regresa vacía, Padre bendito, y siempre cumplirá el propósito para lo cual fue dada. Y yo estoy seguro, Señor bendito, que habrá personas que quizás no hoy, quizás no mañana, pero que verán un video de estos y van a recibir, Padre bendito. Por eso no puedo parar, Señor bendito, de hablar, porque, Señor, no sé en qué tiempo, no sé cuándo, Padre bendito, pero alguien necesitará una palabra de estas que se vierten en este canal, Señor bendito, en algún momento, y llegará cuando el Espíritu Santo lo quiera y en el momento en que esa persona lo necesite, y será de bendición para su vida. Eso lo creo, Señor bendito, por eso le doy gracias, por eso me dejo guiar por el Espíritu Santo para poder seguir trabajando, Señor bendito, seguir compartiendo la palabra, y le pido, Señor bendito, que cada cosa que yo hablo se haga rema en mi corazón, Señor bendito, que no sea como los fariseos, Padre bendito, que hable mucho y viva poco, Padre, sino al contrario, que vaya creciendo, Señor bendito, en gracia, en fe, Señor bendito, y que tenga una vida íntegra, Señor bendito, en mi andar como en mi pensar. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues con esto terminamos este tiempo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.